corresponde hoy el tema en la unidad 2, tema 3 de la cultura de Panamá. Ya le había compartido sobre los instrumentos típicos y su clasificación, donde se debe clasificar los instrumentos en cuanto a su orden, en instrumentos de cuerda, instrumentos de percusión, instrumentos de viento, ¿ya? De acuerdo a diferentes provincias que los utilizan, que los ejecutan, o que son representativos de algunas áreas específicas. Acá en cuanto a el tema de la cultura de Panamá, el tema de la cultura de Panamá, la unidad 2, y corresponde a el tema 3, que es la cultura de Panamá. Con objetivo específico e interés por conservar la cultura y el folclore panameño. Bien, aquí hay muchos, es un tema bastante complejo, bastante amplio. Cultura, como mencionamos cultura, hablando de muchas cosas, ¿no? Pero en este caso, cultura, lo vamos a determinar como cultura folclórica, ¿no? La cultura, el folclore, lo que es la cultura, las tradiciones, las costumbres, y que esto se lleva a lo que es todas esas actividades culturales, folclóricas, tradicionales que se llevan en cada una de las regiones de nuestro país, cada una de las regiones de Panamá. Y por ende, pues cada región, cada provincia tiene tradiciones, costumbres diferentes, ¿verdad? En algunas se aplican, se ejecutan, se celebran estas tradiciones, pero que cada región, cada área tiene algunas tradiciones diferentes, ¿no? O que quizás coincida fecha en varias regiones, en varias áreas, en varias provincias de Panamá. Esto lleva pues a que se celebren en diferentes actividades, como festivales, ferias, o algunas otras actividades más comunes, o algunas fechas que coinciden o que se celebran con actividades de tipo religiosa. Aquellas actividades religiosas que se celebran en cada región, cada parte, cada área, como son, por ejemplo, actividades religiosas, las actividades de Portobelo, el Cristo Negro, actividades del Cristo del Tripula en Panamá y en Antón. Acá el área de Veragua, el área de la mesa, diferentes actividades que se celebran de tipo religioso en la mesa, en Santiago, como la Medalla Milagrosa, Santiago Apóstol, acá la región de la Colorada, San Pedro, área de Cañasillas, de Guayaquil, San Juan, también acá en el área de Chitré, y así cada provincia, cada región tiene estas actividades culturales, ¿no? Y que todo esto forma lo que es el entorno de lo que es la cultura de Panamá. Pero esto solo en el área de temas, actividades religiosas. También hay otras actividades como el Corpus Christi también, que es de carácter religioso, la Villa de los Santos. También hay otras actividades, festivales de danza, festival de la Pollera, festival del Diablico, festival por acá en el área de Veragua, festival del Guacho en Cotuma, en su festival de Ranchito, en un antiguo festival del Cangrejo, y así cada una de estas actividades que se celebran en diferentes regiones o partes de Panamá. Entre otros
que forman la parte cultural también, pues todo esto, lo que es el vestuario, la gastronomía, las comidas, las artesanías, las danzas y todo este otro tipo de tradiciones que se celebran, se desarrollan en cada una de nuestras regiones, ¿verdad? Pero también forma parte de esto de la que es la cultura, también ahí se puede determinar allí como la cultura turística, parte de la que es la cultura turística, que, que también tiene Panamá muchos lugares, muchas donde estas áreas turísticas que se pueden visitar, que se pueden, y que de todo esto debemos tener conocimiento, ¿verdad? Sobre todas estas áreas eh, de cultura turística, por decir así. Bueno, vamos acá, él dice que para el país es la multiplicidad de cultura que lo hace único en la región, a lo que contribuye además la constante presencia de visitantes de todas partes del mundo. El origen de esta singular mezcla cultural sin duda la caracteriza, está caracterizada por la encrucijada que siempre ha tenido del país, pero también lo es la conexión intensa de Panamá con el mar, que hace muy parecida a una de las islas del Caribe. En lugar de paso y punto de encuentro, esta pequeña tierra es considerada un verdadero crisol de raza, con casi 3,5 millones de habitantes. Su población está compuesta en un 67% de mestizos, amerindios con blancos, mulatos, blancos y negros, un 14%. Los negros, 10%. Blancos, 6%, y amerindios y indios, un 3%. El origen étnico variado de estas mezclas particulares es rica, y aunque proviene de orígenes culturales de tradiciones y diversas, la mezcla ha sido estimulada por el ambiente de tolerancia y armonía que siempre ha imperado en el territorio. Aunque se respeta el libre credo religioso, la población del país profesa mayormente el catolicismo, profundamente ligado a las tradiciones y expresiones culturales en el interior del país. Por ejemplo, las más grandes celebraciones están relacionadas con diversos santos a los que se le denomina patronos de los pueblos. De igual forma, se celebra la más grande de las fiestas, la cual se denomina como la Semana Mayor y Semana Santa, que es el periodo sagrado del cristianismo, que transcurre desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. En esta parte, pues, es lo que he comentado sobre la cultura religiosa, sobre el arte religioso que se celebra en diferentes regiones de Panamá, en diferentes provincias, diferentes puntos. Y tratándose entonces sobre la Semana Mayor, donde algunas áreas pues hacen el, el drama de la pasión de Jesús. Por ejemplo, en el área de Candaragua, el Montijo, el Río de Jesús, Soná, también el área de Herrera, acá en el área de PC, que tradicionalmente pues, se desarrollaba esta actividad religiosa para esta época de la Semana Mayor, la Semana Santa. Y así pues se dan diferentes actividades culturales en diferentes puntos de Panamá. Otra parte importante de la riqueza cultural del país está en las tradiciones de los 7 grupos indígenas de Panamá.
que se encuentran asentados en territorios semiautónomos, en los que mantienen vivas sus costumbres ancestrales. Estos grupos originarios cultivan la música y el baile, pero su aporte cultural más apreciado es su habilidad como maestros artesanos. Las piezas producidas por algunos de estos grupos son verdaderas joyas, obras de una gran belleza producidas por un arte que tiene sus raíces en los tiempos precolombinos. Por ejemplo, el arte de las molas cunas, la chaquira, la chácara de los noves, las miniaturas en tagua, las cestas de los emberá y los gunán. Y son una exquisitez es una exquisitez, ¿verdad? Una riqueza cultural de estas tradiciones indígenas, la cual se dedica en esta parte, entonces esto se clasifica como su parte cultural, su parte artesanal o su parte artística, ¿verdad? En todo esto que reproducen estos trabajos. Un aporte cultural predominante es el de los descendientes de los esclavos africanos traídos durante la colonia que se establecieron en la región central de Panamá en comunidades de las costas caribeñas, por ejemplo, en el Darién. En sus poblados bullicios, la cadencia del bullerengue y el bunde o de los tambores congos invocan el sabor y el colorido de África, en donde tienen sus orígenes y otras descendientes del afroamericano, ¿ya? Que también pues estas regiones tienen esa influencia de las tradiciones afroamericanas y que han tenido esa influencia asentada acá en nuestra cultura. Estos llegan desde las Antillas, traídos como mano de obra para construcción del canal de Panamá a inicio del siglo XX. Este grupo de habla inglesa se estableció en las ciudades de Panamá, Colombo, Cabo Toro, donde parte importante del legado cultural de los africanos es la deliciosa gastronomía que hoy se muestra en platos panameños, ejemplo, con pollo, el sancocho, el pulpo, el pescado frito, el arroz con coco, ¿ya? En esta parte pues han tenido esa influencia en cuanto a la música y en cuanto a la gastronomía. Otra de muchas de las etnias llegadas más recientes completan el tejido cultural que hace a Panamá un lugar caluroso y amigable, en cuanto el país siempre ha sido propulsor de encuentros entre pueblos, culturas, que aquí se amalgaman de manera armónica y dinámica. Se puede apreciar esto pues, en las diferentes actividades, diferentes festivales que se desarrollan en diferentes partes de Panamá. Como lo vemos en la imagen, pues el módulo lo tienen, pero lo tienen, se queda blanco y negro. Algunas de todas estas entorno cultural que representa a Panamá. Diferentes actividades de carnavales, de festivales de danza, festival de pollera, festival de la mejorana, festivales de gastronomía, y todo esto pues, es lo que enriquece esta cultura de Panamá. Ya, escucha, un comentario por allí. Sí, le escucho, profe. A ver qué aporte puede darme sobre la cultura en Panamá en sus diferentes actividades folclóricas, Okay. culturales que se dan. Ok, mi pequeño aporte es de que la cultura en nuestro país es muy importante, aparte de que atrae muchos turistas. También la cultura, por lo menos la cultura nove,
el turista mucho se basa en esa cultura, pues, por la Shakira, como le llaman, eh, diferentes culturas tienen los noves, pues. Entonces también la gastronomía en nuestro país, que esto, como dice aquí, el arroz con pollo, el sancocho, son platos importantes, pues, porque siempre Panamá, siempre como que cuando la persona o el turista tú le preguntas, ve, ¿qué te gusta de Panamá? Ellos dicen, la comida, arroz con pollo, patacones, las tradiciones, o sea, Panamá es un país pequeño, pero muy enriquecedor, pues. Nuestro país es muy importante en el área de la cultura, a pesar de que con pandemia ha sido un poco complicado, pero aún se ha sabido mantener, pues nos hemos sabido mantener y hemos tratado de sacar la cultura más adelante. Hay cosas que se han perdido, que ya no se ven, como los bailes congo, poco se ven, pues, poco se Sí, visualizan y hacen eventos, pero la gente como que ya no, como que eso no le atrae, pues. Entonces son cosas como el típico, la cantadera, son pocas cosas que se ven como antes, que eso la gente se basaba en eso, pues. Entonces, por sí, esto de la pandemia, por una parte hemos aprendido bastante porque no hemos sabido controlar nuestras emociones. De verdad que poco sé o sea, poco conozco mi país, soy panameña, pero uno tiene que salir y conocer más, pues, saber sus tradiciones, su costumbre, conocer nuestro país, pues, como es, pues, bonito, somos pequeños, pero sin embargo somos un país importante. Somos un país importante porque siempre el turista la mirada la tiene puesta en nuestro país porque, como ya le digo, en nuestra cultura. Y de verdad que es algo bonito saber que tú vas a un país y tú te digan, tú eres de Panamá, sí, yo soy de Panamá, ese es bonito para allá, ¿por qué? Porque nosotros somos o sea, tenemos nuestra cultura, pues por nuestra cultura somos lo que nosotros nos resaltamos, pues. Esa es la primera mirada que los turistas hacen hacia nosotros, por la cultura, y son cosas que se han perdido y de verdad que debemos rescatarlo, debemos seguir poniendo en práctica y aprender más. ¿Cómo le digo? Como dice el buen panameño, actualizarnos en las cosas y de verdad que poner empeño porque es algo bonito y es muy importante para nosotros para con nuestras generaciones. Así que ese es mi pequeño aporte, profesor. así es, muy bien, muy bien. Sí. Bueno, son cosas que bueno, como dice, hay muchas actividades que se han ido, eh, eh, por decirlo así, no se han perdido, se han dejado de hacer. ¿Ya? Están casi como a punto de irse, de desaparecerse por la falta de transmitirlo a otras generaciones, a las nuevas generaciones, que a veces también se ponen como en rechazo, como escéptico a estas actividades, ¿verdad? Porque quizás antes se resaltaba más las Y di, actividades culturales di, folclóricas. ¿Sí? disculpa que le interrumpa, profesor. Sí, Eso más se veía en las personas más adultas, pues, porque esa tradición en las personas más adultas no se ha perdido, sin embargo, sigue. A se nosotros mantiene, los sí. jóvenes son lo que tenemos que como que poner más en práctica eso, porque en los jóvenes es que se debería de ver más esa cultura y no se ve. En cambio, se ven es otras cosas, pues, y no se ve lo que es la cultura y deberíamos de poner y aprender más sobre eso, porque eso es muy importante para cada uno de nosotros. Y está bueno que siempre en los colegios siempre tengan por lo menos como usted, un profesor que nos explique y si no sabemos que nos oriente, pues para nosotros también saber y cómo uno tiene que como jóvenes poder irse más adelante en un futuro, si no le gusta esto, como ir instruyéndose, pues aprendiendo más de las generaciones ya antiguas y poner en práctica lo que se nos enseña también, que es muy importante. No se han perdido, pero no se ven ahora, porque sabe que los jóvenes más buscan reggae y todas esas cosas, pero sin embargo no la cultura. Y Sí, deberíamos de poner en práctica lo que es la cultura en nuestro país, porque es lo que nos resalta a nosotros.
Así es, sí, sí, eso ahí es, bueno, más que todo, quizás pues, estos últimos años con el asunto de la pandemia se ha dejado, pues, ha limitado bastante esto en esta parte y se ha seguido en algunas formas virtuales, pero no es igual, ¿verdad? No se le presta igual atención como un evento presencial. Eh, sí se sigue haciendo, pero como hay la influencia en el caso de la tecnología, de otras actividades, quizás se le presta menos la atención, ¿verdad? Pero a aquellos que verdaderamente les gusta, lo buscan y siguen pues el desarrollar estas actividades. Eh, se desarrollan pues diversas actividades, tanto culturales, en el vestuario, bailes, danzas, la gastronomía, la artesanía, eh, algunas tradiciones, algunas costumbres. Y quizás ahora, pues, por el asunto de que se debe reducir las personas en un lugar, eh, la asistencia de personas en un lugar, quizás esto limita un poco, pero no hay que conservarlo, ¿verdad? Hay que conservarlo, no dejarlo que se, que se nos pierda. Por ejemplo, en utensilios, quizás muchos utensilios que se elaboran artesanalmente, y quizás ahora por la influencia de que vienen otros elaborados de otros materiales, quizás el, el, el proceso de elaborar una artesanía que sea igual en artesanía o en comida, hay comidas también que se han perdido, que se han dejado de hacer, quizás por el procedimiento, el proceso que lleva, que no es tan así tan fácil, tan rápido, tan sencillo. Eso hace que pues se vaya dejando quizás de hacer. Por ejemplo, como parte de la gastronomía, aparte de estos tipos de dulces que hacen de frutas y de algunas cosas de yuca y cosas como estos del dulce. Sabe que no es un procedimiento fácil, es de bastante de tiempo de dedicación a eso. Quizás pues, será más fácil conseguir un producto que sea eh, más rápido de hacer, ¿verdad? Y ahí se va entonces reemplazando por el aspecto del tiempo de proceso, el procedimiento de hacer. Igual en la artesanía, por ejemplo, elaborar una artesanía, por ejemplo, un tete, ¿lo conoces, verdad? Una batea, Sí, 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 un, la conozco. por mencionarle algunas de las artesanías, un motete, una batea, un pilón, una nasa. O sea, todos eran elementos que utilizaban antes para diferentes actividades. Entonces, eso lleva tiempo, ¿no? Tiempo su proceso de material y de elaboración. Pero quizás ahora eso se ha ido como dejando un poco de hacerlo. Sí se hacen, pero a mayor escala, quizás algunos que por no por conservar pues esa tradición, esa costumbre, lo siguen haciendo. Pero siempre, como todo, ha tenido influencias de otras culturas extranjeras, eh, quizás se vaya a ir reemplazando alguna de esas cosas, ¿no? Entonces, el detalle aquí también, o sea, que cada uno, cada, cada, cada persona para conservar su cultura, debe de seguir haciendo, cultivando eso, fortaleciéndolo y no dejar de- de elaborar las piezas o de aplicar los, los bailes, las danzas, o dejar de utilizar el vestuario. Siempre hay que mantener esa parte cultural. Entonces, vamos acá, entonces, eh, compartir la otra parte.
Y bueno, entonces cada parte pues, de lo que es la cultura, hemos hablado un poco sobre lo que es las tradiciones de cuanto a la artesanía, festivales, eh, vestuario. Quizás internamente sí lo conservamos, internamente en cada región, cada área conservamos esa parte de que cada área tiene su vestuario. En la clase anterior pues, hemos mencionado sobre que, por ejemplo, Veraguas tiene su propia pollera, su propio vestuario, tanto masculino como femenino, que igual que otras provincias como Chiriquí, Los Santos, Coclé, Colón, mantienen esa cultura en cuanto al vestuario, tanto masculino como femenino. Quizás se han dado algunas por allí que han querido como quizás como a modificar o estilizar. Se han dado muchas estilizaciones en cuanto a los tipos de vestido o quizás en el uso, ¿verdad? Cuando no es la combinación o el uso indicado de cuando usamos, por ejemplo, cuando se usa la pieza de pollera, de la blusa o la parte de arriba, que no va acorde con el faldón o cosas como esas, pero o en el caso del varón, se utilice, por ejemplo, la camisilla con, con un pantalón diferente. O sea, ya son pequeñas cosas que quizás por falta de docencia, ¿verdad? Por desconocer esa parte del uso correcto del vestuario, ¿sí? Quizás se caen pues, en esa, como por decir, en esa falta por el uso correcto. Vamos a compartir acá otra parte para verlo en imágenes, para verlo en imágenes de todo lo que comprende nuestra cultura, ¿verdad? Tanto en vestuarios tanto masculino como femenino, tanto en la pollera, sus accesorios, y aquí donde le comentaba, ¿verdad? El uso correcto del vestuario, por ejemplo, cuándo se debe utilizar o con qué tipo de pollera se utiliza los tembleques o con cuál se utiliza, que podemos ver acá en otra imagen, el sombrero, ¿verdad? Esas son pues, algunas de esas actividades en las cuales pues, se debe representar el uso correcto, el uso indicado del vestuario. Aquí, por ejemplo, cuando se utiliza o quiénes el sombrero, utilizan el sombrero, con cuál pollera, en este caso se ve con la pollera montuna, es, y el sombrero blanco, que es tradicionalmente de acá del área de verano, como acá igual, entonces el otro tipo de pollera de gala que se utiliza entonces con los tembleques y sus diferentes accesorios, entre collares y pulseras, igual con el complemento como podemos ver la imagen completa acá, con el complemento los zapatos o el calzado, que en este caso sería la panita. Igual acá muy vistoso en la eh, artesanía o el vestuario Guna, ¿verdad? La característica mola. Igual acá en el vestuario de la pollera conga, área de Colón, las danzas diablicos. Cuando hablamos de diablicos hay
lo he mencionado antes, diferentes tipos de diablicos, diablos sucios, diablos limpios, diablos espejos, y que hay en diferentes provincias, Colón, Herrera y Los Santos, áreas donde eh, se destacan en este tipo de actividad cultural, en las danzas de diablicos, y todo eso lleva también a otras actividades como la elaboración de las máscaras. Ya entra en la parte artesanal, parte artesanal, la elaboración de las máscaras, que también eso tiene su contenido, su historia, la elaboración de estas máscaras, ¿no? Lo que representa cada uno. Acá, en el área de Colón, Portobelo, y quizás en algunas áreas de Copé también, que lo áreas norte. En este caso, por lo general, el vestuario. Si lo podemos ver en otro entorno, toda esta riqueza cultural que tenemos, también en la riqueza cultural en la parte histórica, parte de arquitectura, instrumentos, también es otro de lo que forman parte de nuestra cultura, así. Los bailes, danzas, todo esto forma parte pues, de lo que es la, eh, la cultura en Panamá. Bueno, vamos a tomar un tiempo para solo con usted para desarrollar y ¿tiene el módulo? ¿Ya? Sí, profe. ¿Tiene el módulo a mano? Sí, yo tengo el módulo en la mano. Ajá. Y tiene ahí cerca para desarrollar acá a manera de con estos 4 párrafos que tenemos Sí, en la página dígame. 17. Con los párrafos, con el contenido que tenemos en la página 17. Aquí podemos Página sacar 17. sí, de la parte de donde está la clasificación del crisol de raza, que cada uno tiene un porcentaje, ¿verdad? De la población, Ajá. cómo está compuesta, tanto mestizos, mulatos. Bueno, esto, ahí la descripción de la actividad, porque no sé si tienes ahí a mano para que puedas desarrollar, o es una actividad que vas a desarrollar para que puedas entonces subirla a la plataforma, que es la actividad 4 de la página 19. Elabora un mapa De lo que se está conceptual. hablando ahorita, ajá, lo que se está hablando ahorita es la actividad 4, Cultura de Panamá. Actividad 4, exacto. Ok, el tema es el tema 3, que es El Cultura en tema 3 de Panamá. la página Pero la 17, actividad, exacto, sí. ajá, Ajá. Tema 3, ok, Cultura de Panamá, ajá, de la página actividad 10, 4. ajá, ajá, actividad, la que le sigue entonces, El tema es el número 3 de la cultura de ajá, Panamá. Y la actividad es la número 4, que es la que está en la ah, ok, página 19. Que es para la descripción, elabora un mapa conceptual ajá, del tema de la cultura de Panamá. ¿Ya? ajá, ajá. Le dice ¿Qué? descripción, Exacto. ah, ok, ¿Qué podemos desarrollar allí? ¿Qué vamos a obtener en ese mapa conceptual? En la parte de la
de la Le iba a hacer, clasificación, la distribución de la población, en ajá, tanto allí mestizos, amerindios, blancos, mulatos, negros, blancos, amerindios, indígenas, cuál es el porcentaje de población que tenemos allí, ¿verdad? Y lo otro sería lo demás, que es la riqueza cultural. Se puede describir ok, con lo que tenemos ok, el contenido o con lo que hemos acá compartido. ¿Sí? ok. Profe, también le iba a hacer una consulta. Aparte de que son, o sea, son mapas conceptuales, si está en la posibilidad de que uno quiera ser creativo, de ponerle una, vamos a decir que vamos a ponerle como una figura, pues, en la parte de abajo, ¿se puede? Sí se puede. Exacto, ahí Ah, se ok. puede utilizar porque igual como una imagen expresa o explica una frase, un término, una palabra. ¿Ya? Ah, ok, O ok. sea, sí, eso es correcto. La imagen puede, o sea, puede ser ilustrado el mapa conceptual, una parte, como igual puede reemplazar, por decir, un término, una palabra, un contenido, lo puede reemplazar con una imagen. Ah, ok. A dar un ejemplo, y en alguna de esas líneas que es parte de la cultura panameña, para mencionar algo sobre aspectos religiosos. ¿Ya? Ya les mencioné algunos de los aspectos religiosos de la cultura panameña. Eso puede ser reemplazado por una imagen. ¿Cuál sería uno de los aspectos religiosos de la cultura panameña? ¿Recuerdan? Mencionamos allí la parte de aspectos religiosos que se celebra en la Semana Mayor, la Semana Santa, el Ramos, el Corpus Christi, otras actividades de carácter religioso, eh, el San Cristo de Cristo Negro, de Portobelo, o también el Cristo acá de Cúpula, Tom, de Jesús Nazareno, Señor de los Milagros, Mesa, y así sucesivamente cada uno que pueda desarrollarse, que pueda destacarse en las diferentes regiones o provincias. Santiago Apóstol, María Milagrosa, San Juan, Pedro, todo esto está en ese entorno de lo que es aspectos religiosos. Si nos vamos a la otra parte, que es aspectos de gastronomía, que también es parte de la riqueza cultural, las diferentes comidas. Ahora, esto, como decimos, lo mencionamos así, pero es algo, cada tema es bastante eh, complejo, porque cada una de las, se puede hablar específicamente de una área y quizás no le alcance espacio o tiempo para cubrir tanto, ¿verdad? Porque cada región, cada área, cada provincia tiene sus características en cuanto a estas actividades, en cuanto a comida. Si describimos en cuanto a comidas, a gastronomía, por ejemplo, o sea, para hablar de comidas de tipo cultural, típico, folclórico, tradicionales de Panamá o de la provincia. Denme unos ejemplos para ver, dependiendo de su área, su región, lo que es la gastronomía. Bueno, en mi región, en el área donde yo siempre he visto eso, siempre se comparte por lo menos el arroz con pollo, el sancocho, que si la carne ahumada, que si la torrejita, que si el puerco así ahumado. Es lo que más se ve pues en hojalda, eh, pollo asado, pollo frito. O sea, es lo que más se ve siempre en lo que son las áreas así de gastronomía, pues.
Es lo que más la gente busca, que si la ensalada de papa. Hay bastante variedades de platos, pues. Ajá, exacto, y Pero solamente, perdón, ahí si se va solo por el área de comida, sigue la descripción, ¿verdad? Que la empanada, que sí, la carimañola, que el pastelito, que el puerco, lo otro, que la morcilla de gallina, ¿verdad? Que tradicionalmente se desarrolla, se ejecuta. ¿Cuál más? Y ahí en otra parte, pues, si se va por la parte, la línea de dulces, si va ajá. por la línea de refrescos, que también son una de cada una de estas partes de lo que forma la cultura, eh, podemos ir haciendo la diferente descripción, ¿no? En cuanto a la gastronomía. Si nos vamos por el área de artesanía, que también es bastante amplio en este aspecto, ¿cuáles serían esas artesanías más destacadas, más reconocidas? Bueno, También por la artesanía, cada región tiene una artesanía también distintiva, ¿verdad? Que lo identifica. bueno, Le dan ese valor, ¿verdad? Porque algo que ellos desean conocer, algo que ellos desean tener o llevar como un recuerdo de haber estado acá, de haber conocido alguna de este país, de esta cultura, y quizás le dan ese valor, ¿no? Bueno, entonces ya en esta parte de lo que son estos diferentes elementos, lo vamos a ver en otros temas, hacemos descripción de cada uno. Aquí en la parte cultural, pues queda le queda ahí entonces esa actividad de desarrollar el uso mapa conceptual con el tema, el tema 3, a la página 17. Ahí entonces, para que pueda hacer una descripción a través de un mapa conceptual sobre ese tema. Bueno, eso sería para elaborarlo. Tienen otra actividad actividad asincrónica. Ya lo puedo desarrollar en otro momento. Elabora un esquema de las diferentes razas y características físicas de cada una, de cada provincia. ¿Cuáles serían las características físicas de las diferentes razas que existen que han tenido influencia acá en nuestra cultura? Por ejemplo, ¿cuáles son los mestizos, los, los mulatos, los indígenas? ¿Cuáles serían esas características físicas por ejemplo, en el área de indígena, el indígena, de los amerindios o de los mestizos, que dice acá del porcentaje de cada uno? Bueno, de eso igual, describir allí sus características físicas. Bueno, ahí sería mejor describir, pues, tanto, por ejemplo, el vestuario de, por ejemplo, del área de Colón, o acá el área, como se menciona acá, los indígenas, cuál es la característica física de ellos, en el caso de estas culturas, los móviles, los humanos. Esa sería bueno, mi actividad de desarrollar ese tema, pues. Dígame. Dime, ¿verdad? yo tengo una que es de instrumentos musicales que se la tengo que enviar también. Que ahí mando que repaso el tema, todo elabora un tríptico. Ya Ese es lo el tengo instrumento. listo. Ajá, esos son los instrumentos musicales. Ya estoy por mandársela. Ya entonces Ajá, la que viene, la de hoy, pues la que va a poner que es el mapa conceptual, ¿verdad? exacto. Entonces tienen Ok, que habilitar allá la plataforma para que puedan ok. hacer la entrega. Entonces, profesor, el Dime. tema 3 se va basando en la actividad 4. Es de lo que, de resumen que uno tiene que hacer sobre lo que es de las
gastronomía, y, o sea, saca un poco de cada cosa, de lo que se habló del tema del día de hoy. Sí, es la actividad 4. Ok, Hacer el tipo un mapa conceptual con parte de lo que es la cultura de Panamá, ok. apoyándote ahí en el contenido o con lo que conocimos acá, con lo que compartimos acá entre nosotros, en el tema. Sería entonces para todo lo correspondiente a este tema.